Bueno, pasando a otro ámbito de cosas. Si hubiera un campeonato mundial de los caretucos, bueno, nadie se lo quita a Lucio Gutiérrez, ¿no? Pero el vicecampeonato ya entra a competir Estados Unidos. ¡Qué caretucos! Cada año el Departamento de Estado hace un informe sobre derechos humanos. Estados Unidos, el país del criminal bloqueo a Cuba que rompe toda la Carta Interamericana de Derechos Humanos. El país que no ha ratificado la Carta Interamericana de Derechos Humanos. El país de los bombardeos, de los asesinatos selectivos con aviones no tripulados. El país de la base Guantánamo con torturas. El país de la pena de muerte. Ese es el que juzga a los demás sobre el cumplimiento de derechos humanos. ¡Qué caretucos! Y lo más triste, no sé si puedan mostrar, la prensa entreguista vendepatria a publicar en primera página. ¿Qué calidad moral tiene Estados Unidos? ¿Quién lo ha nombrado árbitro del bien y del mal? ¿Es acaso las Naciones Unidas? ¿Qué acuerdo hemos firmado para que él nos juzgue? Y eso presenta la prensa entreguista. Por eso hay que seguir luchando, compañeros. Porque hasta que tengamos esa prensa, estos enlaces serán necesarios. La revolución ciudadana será necesaria. Probablemente el presidente Correa será necesario. Porque estos ponen en peligro todo, roban la verdad. O sea, nos vuelven a la época de colonia. ¿Por qué publicar un informe de derechos humanos de los Estados Unidos? Entiendo de Naciones Unidas. Ni siquiera entiendo esas fundaciones chimbas. Human Rights Watch. Ustedes que saben que Human Rights Watch nos manda cartas diciendo que atentamos a derechos humanos porque no despenalizamos el aborto. ¿Sí saben eso? Human Rights Watch es abortista. Entonces, como ellos creen en el aborto, si ustedes no están de acuerdo, ustedes atentan a los derechos humanos. Y eso promueven. Pero bueno, olvidémonos de ello. Pero Estados Unidos, o sea, el rato en que nosotros hagamos un informe de derechos humanos sobre Estados Unidos, lo va a publicar la prensa entreguista. ¡Qué alma de vasallos que tienen, por Dios! ¡Qué superar ese primitivismo, ese colonialismo, esa alma de vasalla, esa alma vasalla que tiene todavía nuestra prensa! Entonces, bueno, le hemos contestado como debe de ser. Aquí está nuestro canciller, Ricardo Patiño, y en camiseta, ¿no? El típico mono que se muere de frío, pero está en camiseta. Pero bueno, a ver, si nos dice un poco, aquí está lo del comercio. Estados Unidos denuncia restricción a la libertad de expresión en Ecuador. Bueno, les conviene decir estas cosas, ¿no? Porque están defendiendo sus intereses de la prensa corrupta. Pero hoy dice, el informe anual sobre derechos humanos 2013, el Departamento de Estado. Departamento de Estado. Ustedes saben lo que es el Departamento de Estado, es la Cancillería de Estados Unidos. ¿Qué solvencia, qué legitimidad tiene eso? Señala que en Ecuador el gobierno usó leyes de difamación y regulación administrativa para sofocar la libertad de prensa y limitar la libertad de reunión. Juzga nuestras leyes. Esta gente que en nombre de la libertad permite andar armado a todo el mundo, así se asesinen entre ellos. Esos son los conceptos de libertad que tiene esta gente. El concepto de libertad de expresión para esta gente es la libertad de prensa, que es en verdad libertad de empresa, CNN, es decir, defendiendo al capitalismo. Esa es su libertad de prensa. Y esto publica la prensa corrupta. Bueno, esto se entiende en la parte de libertad de expresión. Están defendiendo sus intereses y cualquiera que hable en función de sus intereses lo van a publicar. Pero sigamos, por favor. Sigamos. Miren lo que dice, el gobierno ecuatoriano actuó para castigar a oficiales de seguridad o funcionarios incurridos en violación de derechos humanos por la influencia política y un ineficiente sistema judicial, resultado de impunidad en algunos casos. Eso dice Estados Unidos, que no suelta a los Isaías, por el amor de Dios. ¡Qué caretuco! Ok, después habla mal de los venezolanos, sigamos. Sí, pero es que me pongan más prensa. ¿Cómo le dieron tanta cobertura? Bueno, hemos sabido contestar a esta caretucada. Doy la palabra al canciller de la República. Adelante, Ricardo. Gracias, presidente. Bueno, y entre las denuncias que aparecen en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, hay cosas increíbles. Por ejemplo, se habla de arrestos arbitrarios a los 10 del Luluncoto. Den gracias que están en el Ecuador. Si estuvieran en Estados Unidos los tendrían en la base de Guantánamo torturándolos. Aquí están en el Ecuador y se les ha respetado, como debe ser, el debido proceso. Allá no sabemos dónde estarían siquiera. ¿Qué otras cosas se dicen? Imagínense en el capítulo de violencia y persecución, con la fuente de Fundamedios es financiada por ellos mismos, por USAID. Se dice que se aparece en ese capítulo de violencia y persecución la muerte del periodista Fausto Valdivieso. ¿Qué tiene que ver la muerte del periodista Fausto Valdivieso con la violencia y con la persecución del gobierno? Es increíble cómo pueden tergiversar la verdad y tratar de hacer creer cosas que no son absolutamente.
Todos sabemos que la situación de la muerte de Fausto Valdivieso, que todos lamentamos, por supuesto, no tiene nada que ver con la persecución del gobierno, absolutamente nada. Y sin embargo, aparece la muerte de Fausto Valdivieso entre la parte de violencia y persecución, lo cual hace pensar que es una persecución del gobierno. Y por otro lado, se dice, presidente, que hay una pobre relación entre el gobierno y los medios de comunicación. ¿Debido a qué? La culpa de eso son las presiones del gobierno, presiones legales y administrativas que hace el gobierno, cuando todos sabemos que desde antes de que el presidente Correa sea presidente, en la propia campaña, la prensa corrupta, la prensa más grande del país, convirtió al presidente Correa en objeto, en sujeto de toda cantidad de insultos, críticas, eran cantidad de agravios, calumnias, agravios, infamias, pero además alguna con dibujitos. Entonces, una mentira es hacer mentiras si le ponen dibujitos a otro con esos cuentos, compañeros. Las caricaturas a través de las cuales se ha ofendido al presidente. Pero la culpa de la mala relación, presidente, son sus persecuciones. Es realmente increíble. Esa es la mentalidad de esta gente. O sea, no puede haber persecución de la prensa a los políticos, sino solo de los políticos a la prensa, porque se le daña el billete. Esto es todo en función de business. Allá la libertad de prensa es la libertad de empresa. Es el business, compañeros. No se engañen. Pero lo terrible, Ricardo, que ya se nos va el tiempo, es que a un informe de la Cancillería de Estados Unidos le dé tanta cobertura a la prensa nacional. Créame que a los dueños de ciertos medios de comunicación, a su jefe de redacción, hay que ponerles el collar y la campana. No han superado la época colonial. Qué pena, ¿no? Qué pena que en este Ecuador libre de la revolución tengamos rezagos de colonialismo y de gente que entusiastamente acepte ese colonialismo. Pero aquí está la respuesta digna de la Cancillería, si la lee rapidito. Sí, por favor, si la pueden poner allí, por favor, para observarla y dejar claro algo. Pasemos a la segunda lámina. Nosotros rechazamos las críticas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, país que tiene un pobre historial en lo que respecta al cumplimiento de los derechos humanos en los últimos tiempos. Y hablamos de los últimos tiempos, porque en el último siglo lo que ha hecho es invadir países enteros y en particular los latinoamericanos. Pero ¿cuáles son algunos ejemplos que el presidente decía? Detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y tortura en la cárcel del Guantánamo. La persistencia de la aplicación de la pena de muerte, el ilegal y el criminal bloqueo a Cuba, repudiado por toda la comunidad internacional. La utilización de aviones no tripulados para asesinar a centenares de ciudadanos, ahí sin mediar procesos judiciales, ni debido proceso, por supuesto, alrededor del mundo. La persistencia de la impunidad para los responsables de la invasión a Irak, con argumentos falsos reconocidos por las propias autoridades estadounidenses y que ha significado la muerte de centenares de miles de ciudadanos. Pero finalmente también decimos en la siguiente parte de la respuesta, en la siguiente lámina, por favor, algo que debemos de planteárselo a los Estados Unidos. En vez de malbaratar su tiempo elaborando falsas y antojadizas listas sobre países que según su visión sesgada violan los derechos humanos, conducta que ha sido rechazada por los 33 países de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, en enero del 2014, bien haría Estados Unidos en preocuparse por lo menos de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Universal contra la Tortura. ¿Por qué no aprueban la Convención Universal contra la Tortura? Porque torturan, pues ellos sí, en Guantánamo. No firman nada, no firman la Corte Internacional Penal, no firman nada, pero es el colmo. La Convención Universal sobre los Derechos del Niño, no firman eso. Todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Uno con esto parece antinorteamericano. Yo soy antinorteamericano, pero sí somos dignos, pues. Y no vamos a aceptar ninguna injerencia, peor, de un país que no tiene ninguna solvencia para esto. Es tan grave la contradicción de esto. Ricardo, no sé si tiene algo más que agregar, que le hemos preparado la caretucada de la semana también aquí. Solamente eso, presidente, decir que rechazamos, y no solamente nosotros, todos los países latinoamericanos rechazamos que ellos pongan en la lista quienes creen que defienden o no los derechos humanos. Ellos son los que deciden, ¿no? Ellos tienen que hacerlo, así es, presidente. Y bueno, que ellos lo hagan, ya estamos acostumbrados a ínfulas imperiales. Qué pena que todavía haya prensa tan entreguista.
pero que le haga caso a estas cosas, ¿no? Porque que hagan nomás un rollito para que vean el caso que lo hacemos con su informe y se lo pongan de sombrerito, ¿ok? Veamos la caretucada de la semana, otra caretucada de la semana, adelante. Hay que ser caretuco para pedirme lo que pides. 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 La caretucada de la semana. El informe anual sobre derechos presentado por los Estados Unidos denuncia declive en derechos humanos en Cuba, Venezuela, Ecuador y Siria. Dicho informe tuvo eco en la prensa ecuatoriana. Estados Unidos denuncia restricciones a la libertad de expresión en Ecuador. Estados Unidos denunció este jueves 27 de febrero en su informe anual sobre derechos humanos la restricción a la libertad de expresión en Venezuela y Ecuador en 2013. Diario El Comercio en su versión digital. Declive de derechos humanos. Restricción a la libertad de expresión. ¿Cómo puede Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, un país donde se aplica la pena de muerte, gobierno que mantiene un bloqueo permanente a Cuba y que además su base en Guantánamo es considerada como un símbolo de agresión de Estados Unidos a los derechos humanos? ¿Cómo puede un país con estas características denunciar un declive de los derechos humanos en Ecuador? Con esta lógica, también el Ecuador debería denunciar los abusos de derechos humanos de los Estados Unidos, como los siguientes. Los 12 años que llevan sin fórmula de juicios los presos de Guantánamo. Además, el uso indiscriminado de drones contra la población civil en Pakistán. O la reiterada e impenitente invasión del espacio aéreo en Pakistán. ¿Y qué decir de la discriminación contra los gays en la mayoría de estados del sur? La no firma del Tratado de Prohibición de Minas de Racimo. Por consiguiente, la negativa a desminar la zona desmilitarizada de las dos Coreas. Entonces, ¿cómo es posible que un país que no ha ratificado ningún instrumento sobre derechos humanos acuse a Ecuador de violaciones cuando nuestro país ha firmado y ha ratificado todos los instrumentos? ¡Qué caretucos! Insisto, no, parece como anti-norteamericano. Yo quiero mucho el pueblo americano. Viví 4 años felices allá, 2 títulos de la Universidad Norteamericana. Pero eso es inadmisible en el siglo XXI. Entiendan que esto es una nueva América. Y lo más vergonzoso, cómo aplauden esto y acogen entusiastamente esto los medios de comunicación nacional. Prensa entreguista, vendepatria, antinacional. Vamos, compañeros, rapidito, a la libertad de expresión ya es de todos. Adelante.